hoy hablarles acerca de manifiéstate. Me gustaría que digas conmigo, manifiéstate. Que le digas a alguien que tiene cerca, manifiéstate. Y quiero empezar en Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, verso 18. Dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación de Dios es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Padre, yo pido que hoy tú produzcas en nosotros un deseo de manifestarnos, un deseo de ver tu manifestación en nuestras vidas, en lo que enfrentamos, en lo que vivimos. Y yo pido que hoy me uses, me des tu gracia, me des tu unción, me des tu ánimo para compartir a tu iglesia, en el nombre de Jesús. En el griego la palabra manifestación o manifiéstate es la palabra apocalipsis. Y la palabra apocalipsis tiene diferentes traducciones, pero la primera, o sea, la que más se acerca a la definición correcta es revelación. O sea, manifestación significa revelación. El segundo significado de la palabra manifestación significa ser revelado. O sea, es muy similar a revelación, ser revelado. Y la tercera definición de la palabra apocalipsis, que es la definición en el griego de manifestación, significa ser alumbrado. Revelación, ser revelado y alumbrado. Y esto me enseña que la manifestación, y les recuerdo un poquito, una manifestación tiene que ver con algo que se hace claro y evidente en cualquier circunstancia. Manifestación tiene que ver con algo que no solo es un pensamiento. Hay una manifestación de palabras de mi parte en este momento, porque no solo estoy pensando, estoy manifestando lo que estoy pensando. Hay una manifestación de tu parte en que no solo deseas oír la palabra de Dios, pero te quedaste en tu casa rascándote el ombligo, sino que viniste aquí, te estás manifestando en el sentido de que tienes hambre y sed del Dios vivo. Manifestación tiene que ver con llevar a la acción algo que solo existía en la teoría. Pero manifestación, por lo que la Biblia nos está enseñando, literalmente viene de una revelación. No hay manifestación, no hay acción, no hay cambio si primero no hay una revelación. ¿Y qué es una revelación? Según el diccionario, revelación significa descubrimiento de algo secreto, oculto o desconocido. Revelación, no todos tenemos una revelación. Hay una gran diferencia entre información y revelación, porque la información te infla la cabeza, te lleva a saber cosas, mientras que la revelación te lleva a hacer cosas. Hay mucha gente con mucha información, pero no hace nada. Hay mucha gente con una revelación y eso los lleva a cambiar la manera en la que viven. Y entonces revelación, pues se trata de algo que Dios alumbra en el ser humano, en donde, como dice en la Biblia, solo sé que yo era ciego, pero ahora puedo ver. Muchos en momentos hemos sido ciegos en la manera en la que estamos edificando el matrimonio, pero cuando viene una revelación de Dios sobre el matrimonio, tenemos ahora la revelación que trae consigo una manifestación. Hay gente que tiene una revelación en la manera en la que trabaja. Y trabajan realmente con excelencia, trabajan realmente como si hicieran las cosas para Dios mismo. Y entonces su revelación del trabajo tiene una manifestación en su puntualidad, en su excelencia, en su actitud a la hora de atender a sus clientes.
Hay gente que tiene una revelación de congregarse y por eso vienen a congregarse. Y su revelación les lleva a una manifestación. De nada serviría que dijeras, es que yo sé que me debo congregar, pero no te congregues. Entonces solo tienes una información. Pero la revelación es, yo sé que debo congregarme, y la manifestación es, me voy a congregar. Me estoy congregando. No siempre tengo ganas, no siempre deseo estar en la iglesia. Sin embargo, porque entiendo lo que Dios produce al congregarme, yo me quiero congregar. Hay quienes tienen una revelación de ser gente comprometida con Dios. No solamente me quiero congregar, yo quiero ser fiel con Dios. Yo quiero comprometerme en esta iglesia. Yo quiero servir. Yo quiero ser de los que hacen que las cosas sucedan en esta iglesia. Yo quiero ser fiel en mis diezmos, en mis ofrendas. Todo en esta Biblia se trata de una revelación. Todas las cosas que tú y yo no podemos o no hemos puesto en práctica en este libro, solo es una información que tenemos, pero no una revelación. Y entonces, en medio del caos, en medio de lo que día a día todos los hijos de Dios vivimos, enfrentamos, en medio de lo que el universo está enfrentando, empezamos leyendo: la creación gime, la creación desea, la creación espera la manifestación de los hijos del Rey. En otras palabras, la creación está harta de una iglesia que habla mucho, pero muestra muy poco. El mundo está harto, la gente está harta de una iglesia que predica mucho, pero manifiesta muy poco. La creación espera la manifestación de los hijos del Rey. Entonces, no solo la creación espera la manifestación, cualquier hijo de Dios anhela una manifestación de Dios en su diario vivir. Si tengo problemas en mi economía, ¿qué anhelo de Dios? Una manifestación en su provisión sobre mi vida. Si tengo problemas en mi casa, ¿qué necesito de Dios? La manifestación de su restauración. Si no sé qué hacer, ¿qué necesito de Dios? La manifestación de su sabiduría. Todos debemos anhelar y estar esperando y buscando una manifestación de Dios. De lo contrario, lo único que tenemos es una cochina religión que no sirve para nada y que no cambia nada, y que daría lo mismo que fuéramos budistas, daría lo mismo que fuéramos de cualquier otra religión, porque Cristo mismo vino y confrontó a los fariseos y les dijo: ¿de qué les sirve verse bonitos por fuera si por dentro están muertos? Pero eso es otra prédica, casi me desvío. Pero tu revelación de Dios atrae una manifestación de Él. Entonces yo me pregunto, ¿qué en tu vida se está manifestando en este momento? ¿O qué en tu vida no se está manifestando en este momento? Porque eso nos enseña la revelación que tienes de Dios o la revelación que te falta de Dios. Ezequiel 22 versículo 30 dice: busqué a alguien. Otra versión dice: busqué a uno que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Creo que lo más trágico en la historia de la Biblia no es que Dios no quiera hacer algo, porque siempre encontramos que Dios está dispuesto a hacer algo. Hay necesidad, Dios está listo para proveerla. Hay un problema, Dios está listo para entrar en control. Hay una situación que se ha salido de las manos, Dios está listo para hacer un milagro. Pero la tragedia en la historia no es que Dios no esté dispuesto o disponible. La tragedia en la historia es que no haya ningún receptor en la tierra para traer una manifestación de Dios a la tierra. Dios es Dios, Dios fue, Dios es, Dios seguirá siendo. El mismo que abrió el mar en dos, sigue siendo ese mismo Dios.
El mismo que ha levantado muertos como a Lázaro sigue siendo ese Dios. El mismo que ha hecho tantos milagros a lo largo de la historia del universo sigue siendo ese Dios. El problema es cuando no hay uno capaz de traer una manifestación del cielo a la tierra. Porque ¿qué es el reino de Dios? Que así como es en el cielo, sea en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. No hay justicia, paz y gozo en tu entorno, entonces falta una manifestación de ese Dios. Y yo veo en la Biblia que me voy a centrar en esta prédica en Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y quiero que veamos cómo a lo largo de su vida ellos manifestaron el poder, la gloria de Dios. En Daniel 2, como contexto, el rey manda llamar a magos, astrólogos, encantadores, caldeos para que le expliquen sus sueños. Ahora, el rey no es el rey de Parangaricutirimícuaro. El rey es el rey de Babilonia, el hombre más poderoso en ese momento. Es como pensar en Estados Unidos o Rusia. Dos de los reinos más poderosos de este momento, pues Babilonia en ese momento era el más poderoso. Tenía casi a todas las naciones de su mundo conquistadas. Y entonces el rey Nabucodonosor, que no solo es rey de un imperio grande, poderoso, fuerte, sino el rey de casi toda la tierra, manda llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le expliquen su sueño. Pero Daniel 2:10 dice: no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Están hablando esta gente que él mandó llamar. Ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie excepto los dioses pueden contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Lo que sigue en la Biblia es que alguien le dice al rey: yo conozco a un hombre que se llama Daniel, que puede interpretar los sueños. Mandan a traer a Daniel, quien era un judío pero viviendo en Babilonia porque había sido tomado como rehén, como súbdito. Pero cuando Daniel viene, le revela el sueño al rey Nabucodonosor. Y entonces Daniel 2:27 dice: no hay sabios, brujos, magos, ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos, y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré, está Daniel hablando, lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Esto me enseña que hay gente con un título universitario, y no lo digo en un tono despreciable. ¡Qué padre! Hay gente capaz, hay gente con dones, hay gente con habilidades. Sin embargo, hay un momento en donde todas las habilidades y conocimientos que puedas tener son inútiles. Y lo único que puede hacer la diferencia en algo es Dios en alguien. En otras palabras, la revelación que tengo de Dios trae una manifestación de Dios al momento que estoy viviendo. Y yo creo firmemente que va a llegar el día en donde mucha gente, gobernantes, presidentes, reyes en el mundo, se van a encontrar que hay temas imposibles en su reino. Y van a tener que ir a hombres y mujeres que son hijos e hijas de Dios. Hombres y mujeres que tienen la sabiduría no del mundo, la sabiduría que viene de Dios. Pero continúa diciendo el Daniel 2:47, el rey le dijo: en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses. ¿Para qué existe una manifestación de Dios? Para que al final del día todos podamos decir como este rey: tu Dios es el más grande de todos los dioses.
¿Sabes por qué Dios te permite vivir en donde vives, trabajar en donde trabajas, estar en la casa en la que estás? No solo para ser uno más, para que al final del día la gente en tu entorno pueda decir: en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes, es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. De nada te sirve tener un gran Dios si tú no tienes una revelación de Él. De nada me sirve tener un gran Dios. ¿De qué me sirve decir que tengo un gran Dios si no puedo tener una evidencia de su grandeza en mi diario vivir? Por eso hay muchos cristianos frustrados, porque tienen un gran Dios, pero tienen una vida por debajo de lo miserable. Y eso es muy lamentable. Matrimonios por debajo de lo miserable, vidas por debajo de lo miserable, economías por debajo de lo miserable. Pastor, ¿estás diciendo que Dios solo es Dios de gente que triunfa? No, Dios es Dios de gente en lo vil, en lo menospreciable, en el lodo, en el fango, pero es un Dios que nunca deja igual lo que toma. Por eso es incongruente que seamos gente que Dios encontró en lo vil, pero ya llevemos años y ahí sigamos. ¿Cómo está tu matrimonio? Ay, pues igual que siempre. Y ya la esposa dice: bueno, pastor, si le soy sincera, está peor que nunca. Pastor, ¿estás diciendo que en Dios no tenemos problemas? No, tenemos problemas y mucho más problemas. Porque siempre la oposición va a seguir al propósito. ¿Quieres no tener problemas? Vive sin propósito. Y no es que vas a acabar tus problemas, es que te vas a acostumbrar a una vida sin plenitud, donde lo normal y el diario vivir, ¿qué es? Problemas. Una vida sin Dios. Pero quieres vivir con un propósito, prepárate, porque vas a vivir en oposición el resto de tu vida, el resto de tus días. Pero mayor oposición, mayor gloria, mayor manifestación, mayor poder de Dios. Y entonces, tu revelación de Dios tiene el poder de traer salvación a un lugar. Tu revelación de Dios tiene el poder de cambiar algo. En este momento había incluso una sentencia de muerte sobre gente, pero un joven se levanta con una revelación de Dios y ¿qué ocurre? Le salva la vida a un montón de gente. ¿Qué ocurre? Todos ahí dicen: wow, tu Dios es el verdadero Dios. Una revelación de Dios trae un cambio sobre el entorno en el cual estamos. ¿Qué cosas han cambiado desde que llegaste a trabajar en donde trabajas? ¿Qué cosas han cambiado desde que abrazaste la fe en Cristo en tu casa? ¿Qué cosas han cambiado? Daniel 3:19 dice: entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Imagina si solo aquel que aventó a Sadrach, Mesach y Abednego se murieron, ¿no debían ellos también morirse ahí? Pero continúa diciendo: de esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto
hombre se parece a un Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios y autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello. Imagínense esos con un horno 7 veces más caliente y uno con un boiler. Ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fueran su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa reducida a un montón de escombros, pues no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Cuando alguien tiene una revelación de Dios, es firme en sus convicciones. Sadrac, Mesac y Abednego tuvieron la opción de inclinarse ante este rey y adorarlo, ante la estatua del gran rey. Algunos quizás hoy, si nos pusieran la estatua de un hombre y nos dijeran: arrodíllate o pierdes tu trabajo, lo haríamos sin pensarlo. Algunos quizás en otras áreas somos tentados, a veces en nuestro trabajo quizás nos dicen: ¿por qué no nos robamos algo? Y nos prestamos a esas cosas. Cuando tienes una revelación de Dios, tú tienes una convicción firme, así te cueste la vida. ¿Qué haríamos si fuéramos cristianos del Medio Oriente con una metralleta en nuestras cabezas diciendo: escupe a la Biblia y renuncia a Cristo o te mato? ¿Qué tan fuerte es nuestra convicción de seguir a Cristo? ¿Qué tan fuerte es nuestra convicción cuando estamos con nuestros amigos, con nuestros familiares? Porque algunos vivimos como si no fuéramos de Cristo. Cuando nuestros familiares sacan el chupe, como decimos en México, muchos de nosotros le entramos. ¿Por qué? Porque no hay convicciones en nuestra vida. Somos iguales a esa gente, no más que tú y yo decimos que somos cristianos. ¿Qué hacen muchos hombres con la tentación sexual? Caen. ¿Qué hacen mujeres a veces? Caen. ¿Qué tanto tú y yo tenemos convicciones que estamos dispuestos a que nos cuesten la vida? Yo he hablado con hombres, mujeres de esta iglesia que me han dicho: pastor, me está diciendo mi jefe que si no voy al bar con él, no me va a dar un ascenso. Pero a veces gente ha tenido que tomar una determinación de decir: ¿sabes qué? Para mí vale más mis convicciones, para mí vale más seguir a Cristo que tu cochino ascenso. Quédate con tu ascenso, pero yo voy a cuidar mis convicciones, porque yo sé que el lugar que un hombre me dé, un hombre me lo puede quitar, pero el lugar que un día Dios me dé, nada ni nadie me lo va a quitar. Así que no me interesa si para subir tengo que ser como tú. Convicciones, determinación, firmeza. ¿Quieres un ascenso? Acuéstate conmigo. Pasa una noche con el jefe. ¿Qué tan determinado y con convicción estás de decir no? No. ¿Qué tanta convicción tienes? Digo, ya los jóvenes casi no entran a estas reuniones porque tienen manifiesto, pero si eres señorita y tu novio te presiona y te dice: ándale, entrégame,
tu tesorito. ¿Qué tanta convicción tienes para decir Nel pastel? El que quiere azul celeste, que le cueste, mijo. Tráigame un anillo. Muy machín. Pues manténgame. Muy machín, órale. Renta una casa, por lo menos, y llévame a vivir contigo. Pero ¿qué tantas convicciones realmente tenemos en nuestro diario vivir? ¿O qué tanto dejamos que la presión social nos termine haciendo uno más? Por eso creo que seguir a Cristo se necesita de mucha valentía. Mucha gente nos juzga y dice que somos los borregos, pero yo diría más bien que los que no siguen a Cristo son los borregos de un sistema corrompido. Porque seguir a Cristo se necesita no solamente de bonitas intenciones, se necesita de una determinación que puede costarme aún la vida. Daniel 6:19, otro momento. Yo te estoy leyendo historias en minutos, pero estas historias fueron en años. Y Daniel 6:19 dice: muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso, y no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. ¿Sabes? Estos leones los tenían sin comer por mucho tiempo, porque la intención de los leones era ser un arma de tortura para la gente que el rey mandara al foso. Entonces la intención era que en cuanto metieran a alguien al foso, esos leones lo devoraran. Pero es impresionante que meten a Daniel y no le hacen nada. Dicen por ahí que un león lo chupó y le supo re feo. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Me impresiona que no lo comen los leones, pero más me impresiona su actitud en el foso. Si yo estuviera en el foso y el mismo rey que me mandó al foso va a verme, yo le mando una serie de bendiciones a la inversa. Hijo del maíz pinto, desgraciado, ¿qué te pasa? ¿Qué vienes a preguntarme si estoy bien? ¡Sácame! Pero me impresiona la actitud de Daniel, porque le dice: que viva el rey. Yo creo Daniel estaba, hasta un león se le puso de colchoncito, él se sentó en él, otro lo estaba acariciando. Que viva el rey, todo bien, ¿quieres bajar? Tomarte un tecito, algo, ¿qué te ofrezco? ¿Cuál es tu actitud en la prueba? Habla de tu revelación de Dios. ¿Cuál es tu actitud cuando las cosas no salen como esperas que salgan? A mí me encantan las victorias, pero lamentablemente la vida no son puras victorias. A mí me encantan los fines de semana, porque en un sentido muchas veces son gloriosos, al menos para mí. Y puedo regresar a mi casa y me siento tan pleno. Pero a veces para llegar al fin de semana, todo lo que tenemos que pasar y vivir. Para llegar al fin de semana, todas las situaciones que hay que enfrentar. ¿Cómo estamos enfrentando nuestros peores momentos? Habla de cuál es nuestra revelación que tenemos de Dios. Me encanta una biografía de un hermano que se apellidaba Müller. Y este hombre Müller tenía orfanatos en Inglaterra. Y cuenta su biografía que había momentos en donde no había nada para comer. Y los niños, pues dependiendo su edad, unos empezaban a llorar porque eran chiquitos y tenían hambre. Pero otros empezaban a decirles: ¿qué vamos a comer hoy?
porque yo veo a los cocineros aquí con nosotros y no huele a nada. Y entonces Müller, el director del orfanato, sabía que no había nada para comer, pero él les decía a los niños: ¿por qué no empezamos a orar por los alimentos? Porque hoy vamos a comer más rico que nunca. No había nada para comer. ¿Qué podía hacer Müller? Podía meterse al baño a chillar como quinceañera desamparada y decir: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me dejaste? Tú me ordenaste que abriera el orfanato y mira. Pero él sabía: el que me llamó es fiel. A veces me mete en ciertos retos, pero nunca me ha dejado. Él me va a proveer, Él no me va a dejar. Y entonces dice que estaban orando y se alargaba la oración más de lo normal. Y ahí estaba Müller, yo creo ya no sabía ni qué orar. Decía: y bueno, pues vamos a comer en el nombre de Jesús, amén. Y dice su biografía que en ese momento alguien tocaba la puerta. Iban, abrían y les decían: les mandaron unas despensas del mercado de Inglaterra, pues si algo les sirve. Y Müller decía: todo nos sirve. En otros momentos la reina de Inglaterra les mandaba comida a todos los niños. ¿Cómo enfrentas tus peores momentos? ¿Cuál es tu revelación? Si yo veo que Jesús enfrentó tormentas dormido, a veces creo que necesito dormir más. Creo que necesito descansar más. Creo que necesito confiar más. Recuerdo en algunos momentos en los que estábamos construyendo que había días en donde algunos contratistas nos decían: pues a tal fecha yo necesito tanto dinero. Y a veces no teníamos nada. Pero yo les decía: ok, para esa fecha, ¿no lo quieres antes? No, esa fecha está bien. Ok, perfecto. Y recuerdo que hubo momentos en los que yo me afligía, me desesperaba. Pero sabes, después de esa temporada me di cuenta de algo: Dios nunca nos dejó. O sea, de veras ocurrían milagros, pero así milagros, milagrotes. De repente llegaban hermanos y me decían: pastor, Dios puso en mi corazón que yo pusiera tanto para la construcción. Justo lo que necesitábamos. Esos son milagros. De repente algún hermano traía un diezmo y se cubría algo. O sea, delante de Dios que vimos y aún estamos viendo milagros. Pero la verdad, ahora cuando tenemos conflictos ya no me afano tanto. Quizás la oficina sí se me afanan un poquito, ¿ah? Y de repente me llama la secretaria de la iglesia, o de repente me llaman: pastor, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Pastor, ya hice cuentas y solo hay esto, pastor. Ahorita vemos, tranquilos, no pasa nada. Dios va a proveer. Y de repente, ¡pum! Y ahí está. Así es mi Dios. Pero yo no sé cómo es tu Dios. Ya no te muerdas las uñas. Confía. Ya no te afanes, ya no te preocupes. Descansa. Y quiero terminar. Esther 4:14 dice: si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Sabes? No estás en donde estás por casualidad. No tienes el trabajo que tienes por casualidad. No tienes la esposa, el esposo, los hijos que tienes por casualidad. Mardoqueo le dice a Esther: llegaste a un momento como este porque Dios quería usarte. Dios quería cumplir su propósito en tu vida. Pero Mardoqueo le aclara a Esther: pero si no quieres, no te preocupes. Dios va a levantar a alguien más
con quien cumplir sus sueños y propósitos. Lo lamentable es que puede ser que tú y tu familia mueran, le dice Mardoqueo a Esther. Vivir para los propósitos de Dios para todos es una opción, pero cuando entendemos lo indispensable que es vivir para los sueños de Dios, entendemos que no es una opción, porque ahí está nuestra plenitud, ahí está el favor de Dios, allí están los milagros. Y quiero terminar hablando de cómo tener una revelación que produzca una manifestación, porque leímos los milagros de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, pero ahora quiero que veamos lo que no salió en la película, esas escenas que quizás nadie vio, esas escenas que trajeron una manifestación de Dios. Daniel 1:8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué tan? La versión Reina Valera dice que Daniel determinó en su corazón. ¿Tú qué tan determinado estás a no contaminarte? Porque si queremos vivir en la manifestación y revelación de Dios, se necesita una disciplina. Por eso Dios le manda decir a los papás de Sansón: tu hijo va a ser un hombre de Dios, pero no puede vivir como todos los demás. No puede hacer lo que todos los demás hacen. ¿Quieres una manifestación de Dios en tu vida, en lo que enfrentas? Tu vida no puede ser igual a la de los demás. Vives igual a los demás y quieres algo diferente, es imposible. ¿Qué tan determinado estás a no contaminarte con la comida de este mundo, con la comida del rey, con las cosas de esta tierra? Ese es el primer punto. Segundo punto, Daniel 3:16. Sadrach, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero mira esta siguiente frase: pero aunque no lo hiciere. Cuando yo oro por milagros, debo orar: Dios, tú puedes sanarme. Pero aunque no lo hicieras, tú puedes proveerme. Pero aunque no lo hicieras, porque muchos parecemos niños berrinchudos, convenencieros. Si me sanas, si me levantas, si haces lo que quiero, si cambias al patán de mi marido, si cambia. Pero me encanta la oración de Sadrach, Mesac y Abednego. Tú puedes hacerlo, pero ¿y si no lo haces? Continúan diciendo: deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Número 1, necesitamos determinación. Número 2, necesitamos entender que hay áreas no negociables en nuestra vida. No me importa cuánto me ofreces, no me importa. ¿Qué no te acuerdas que el diablo llevó a Jesús a lo más alto y le dijo: si postrado me adoras, todo esto va a ser tuyo? Ahí está inspirado el comercial de la Cheyenne. Y la Cheyenne, todo esto va a ser. No solo Dios bendice, Satanás enriquece también. ¿Cómo me doy cuenta que lo que tengo viene de Dios? Pues tengo convicciones en Dios, le pertenezco a Dios, estoy conectado a lo que Dios hace. Pero ¿cómo sé que a lo mejor eso no viene de Dios? Me está destruyendo. Entonces, número 2, ¿quieres una manifestación? Necesitas áreas en tu vida que no son negociables. No me importa si tú me lo pides, eso no lo puedo hacer. No me importa. Hay áreas en mi vida no negociables. Número 3, Daniel 6,
10, dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando, pidiéndole a Dios que lo ayudara. Necesitamos una vida de oración. ¿Qué tanto oramos? Hace unos días leí un comentario de Samuel Nielsen, un misionero argentino en el Medio Oriente, que él decía: me impresiona tanto ver a todos los musulmanes que se inclinan varias veces al día en sus mezquitas al aire libre. Y él ponía unas fotos en donde musulmanes adultos llevan a musulmanes pequeños. Y no ves a sus hijitos corriendo, desesperados, jugando con sus juguetes en la iglesia. Ves a sus hijos musulmanes arrodillados junto a ellos. Y decía Samuel Nielsen: qué tristeza me da que veo a muchos cristianos que no le están dando ese modelo a sus hijos. Porque tu hijo nunca va a ser más de lo que te ve a ti hacer. Dicen que el mejor maestro no es hablar, el mejor maestro es el que hace contigo lo que un día tú debes hacer. Por eso es que la iglesia solo es una inspiración. Pero la iglesia no puedes decir: es que ya fui a la iglesia. Pues qué chido. Pero después de venir a la iglesia te toca ser papá, te toca ser esposo, te toca ser un ciudadano, te toca ser alguien que va a modelar lo que aprendió. ¿Cuántas veces tus hijos te han visto orando? ¿Cuántas veces tus hijos te han visto buscar la presencia de Dios? Creo que a mí, de los momentos que más me marcaron para enamorarme de Dios, fue ver a mis papás enamorados de Dios. Ver a mi papá no solo predicar los fines de semana, ver a mi papá en su oficina quebrantado buscando a Dios, oír a mi papá tocando su guitarra adorando a Dios, ver a mi mamá en momentos adorar a Dios en sus peores momentos. Nada me ha marcado más para buscar a Dios que el ejemplo de mis padres. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: hazlo como tu madre y como tu abuela Eunice. No hay mayor ejemplo para un hijo de buscar a Dios que su papá o su mamá. No, es que yo lo traigo a la iglesia. Pues aquí nomás viene una vez a la semana, 1 hora y media. Pero el trabajo de cada día y hora es tuyo en tu casa. Último punto, Daniel 9:1. Cuando yo Daniel logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné, me vestí de luto, me senté sobre cenizas. Número 4, Daniel tenía un entendimiento de la palabra. Leía la palabra. Yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras. ¿Qué tanto amas la palabra? ¿Qué tanto amas este libro? Sabes, jamás vamos a tener más una claridad de lo que Dios quiere hacer y manifestar si no es a través de este libro. Muchas veces yo he despertado al leer este libro. Cosas en mi vida han despertado al leer este libro. Cosas en mi vida han cambiado al leer este libro. De nada nos sirve exponernos 1 hora a la palabra si pasamos muchos días sin leerla, sin amarla, sin estudiarla. ¿Qué pasajes de la Biblia te sabes de memoria? ¿En qué meditas? ¿En qué piensas? ¿Qué tanto amas la palabra? Y entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y te termino recordando, hay 4 cosas que traen una manifestación de Dios. Número 1,
determinación. Dice Jeremías, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón. Cuando alguien busca con un corazón determinado, va a encontrar. Jesús lo dijo, al que llama, se le abre la puerta. El que toca, se le abrirá la puerta. El que busca, encuentra. Número 1, determinación. ¿Qué tan determinado estás a traer cambios a tu vida? Solo hay una razón por la cual cosas no son posibles: no queremos. No hay otra razón. Es que mi matrimonio no puede cambiar. No quieren cambiar. Es que mi casa, no quieren. Es que para mí es imposible mi economía. No quieres. Porque es un principio: el que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. Es un principio. Determinación. Pero número 2, hay áreas en mi vida que no pueden ser negociables. No voy a negociar mis principios. No voy a negociar mis convicciones. No voy a negociar. Así yo me quede un día solo y sea el único loco en la tierra que cree estos principios, los voy a creer. Los voy a amar, los voy a vivir. Número 3, ser personas de oración. Daniel oraba 3 veces al día. Me duele, pero muchos de ustedes ni se conectan a nuestra reunión virtual de oración. O sea, ¿qué más cómodo puede haber? Antes era una oración y muchos no venían. Es que mi trabajo, es que mis problemas, es que mi vida. Pero ahora es una, iba a decir cochina, pero no es cochina. Es una reunión virtual a las 9. Ay, es que me quedé dormido. Ay, es que esa hora pasa la Rosa de Guadalupe. Jesús confrontó a sus discípulos, les dijo: si no pueden orar conmigo ni una hora. Porque pues yo pienso, si no pueden orar una hora un martes, ¿cómo van a orar en la semana? Y número 4, ¿qué tanto estamos entendiendo y amando este libro? ¿Qué estás leyendo? Si yo te preguntara, ¿qué estás leyendo en la Biblia? Algunos de ustedes no sabrían ni qué decir. ¿Qué te está hablando Dios? Yo en estos días estoy leyendo el libro de Josué y me impactó tanto cuando lo volví a empezar a leer. Josué 1:7, que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser un Josué, un hombre de conquista? No puedes ser un conquistador sin la palabra de Dios. Porque lo que hizo a Josué un conquistador fue que aprendió a no apartarse de este libro ni a derecha ni a izquierda, y entonces todo lo que hacía prosperaba. ¿Por qué no oramos un momento diciéndole: Padre, yo quiero traer una manifestación tuya